Gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así en pie abrimos la Biblia en el libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 7, el versículo 36. Hay una historia, mis amados hermanos, muy reveladora para nosotros. Y basada en esta historia yo quiero compartir un mensaje que espero que usted le preste la mayor atención posible, que estoy seguro que Dios hablará a nuestras vidas. Lucas capítulo 7, el versículo 36. Voy a leer esta historia. Es hasta el versículo 50, sé que es un poco largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos, hermanos? Lucas capítulo 7 versículo 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un perfume de alabastro, trajo un frasco, de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta no, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La historia que nos presenta la palabra de Dios y en la dinámica de cómo se dio esta historia es muy reveladora para nosotros, porque obviamente hay tres personajes en los cuales la Biblia hace mucho énfasis dentro de ellos. Y el primero es Simón el fariseo, un líder de aquella época, un líder de la historia, un líder religioso de aquel entonces. Obviamente el segundo personaje es Jesús, el Hijo de Dios. Y el tercer personaje es una mujer que la Biblia no le da nombre, sino que le da un título y le llama pecadora. Cuando nosotros leemos esta historia y vemos todos estos personajes y la acción de esta mujer, de sus lágrimas, de sus besos y de su perfume, tiene para nosotros en el día de hoy una revelación muy poderosa. Y valga este momento para decir que este es el tema o el título de este mensaje: lágrimas, besos y perfumes. ¿Qué significado espiritual tiene para nosotros lo que sucedió en esta historia?
Déjeme decirle algo, nada de lo que está en la palabra de Dios carece de sentido. Hay personas que tienen pensamientos tales como: ¿y quién escribió la Biblia? Y es que la letra puede con todo, y eso lo pudo haber escrito el hombre. Sí, obviamente, el hombre lo escribió, Dios lo usó. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer esté enteramente preparado para toda buena obra. Siempre que trato de explicar el texto que acabo de mencionar, de 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pienso en dos ejemplos. Como cuando pensemos que usted es un presidente de una compañía y usted le dice a la secretaria Patricia: por favor, necesito que escriba esta carta, y comienza usted a redactarla dirigida quizás al comité de abogados o lo que sea. Señores del comité de abogados, el gabinete tal y tal, por medio de la presente quiero, y ahí está la secretaria escribiendo. Siempre pregunto: ¿la carta es de quién? ¿Del presidente o de la secretaria? ¿Qué piensan ustedes? Del presidente, no teman decirlo, es del presidente, pero ¿quién la escribió? El hecho de que los hombres le hayan escrito no quiere decir que es de ellos. Si la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, Él la dictó, Él le dijo lo que tenían que escribir. Siempre han querido desaparecer la Biblia, siempre han intentado quemarla. Es más, uno de los grandes filósofos, yo les compartí una vez, él dijo: el cristianismo desaparece en 100 años. Desaparece el cristianismo. Eso lo puede encontrar usted en Google, como se dice, investíguelo. En la casa de esa persona, se me escapa el nombre, en la casa de esa persona se hizo la primera imprenta donde comenzaron a imprimir Biblias para el mundo entero. Me parece muy significativo. Él dijo: el cristianismo desaparece, y Dios en el cielo diciendo: no sabes que en tu propia casa, después de que muera, se van a imprimir muchas Biblias. Porque los seres humanos siempre tratamos de darle en nuestra mente lógica a lo que a veces no entendemos. El otro ejemplo que les quería dar es que como nosotros no nacemos con manual, pero la Biblia es ese manual. Es otro ejemplo que les doy para entender el valor de la palabra. Toda persona, el que inventó el celular, juntamente con el invento, con el celular, viene un manual, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta leerle el manualcito de los celulares? Dígame la verdad, ¿a cuánto le gusta leer? Abrimos el celular, el manual, ¿qué hacemos con él? Va para la basura. Es un librito hasta elegantico, bonito, lindo, pero ¿quién se pone a leer eso? Casi nadie. ¿Qué es lo que hacemos con el celular? El manual nos dice cómo funciona, pero nosotros los seres humanos preferimos así. Ve, esto es para esto. Oh, mira, yo no sabía esto. Y comienza uno como a adivinar. ¿Sí o no? Toda persona que inventa algo dice cómo funciona. Lo mismo que hacemos con un televisor. Lo sacamos de la caja, lo prendemos y tomamos ahí mismo el control y comenzamos. Y por no leer el manual te privas hasta que el televisor hasta te puede despertar, hasta se puede programar solo, hasta puedes grabar y puedes hacer muchas cosas, pero por no leer el manual te priva de las instrucciones y los beneficios que tiene. El que inventó eso funciona así, el que inventó esto funciona así, y el que nos inventó a nosotros también dejó un manual. Véalo aquí. El problema es que no nacemos con el manual y la gente no quiere leer la Biblia y vivimos igual como el celular. Cada cabeza es un mundo, y es que hay muchas religiones, es que yo pienso a mi manera, es que y cada uno establece como si estuviera con el celular. Es mi vida, y que no se meta, yo tomo mis decisiones, a mí nadie me dice nada, a mí nadie, mira, esto funciona para esto. Y el Señor, si leyera el manual que le dice cómo se comporta una mujer,
El manual te dice cómo debe comportarse un hombre. El manual te dice cómo se comporta el hijo. El manual te dice cómo se lleva un matrimonio. El manual te dice la posición de la mujer, la posición del hombre. El manual te dice cómo funcionas como patrón o como trabajador. Y a veces creemos más a la tradición y vivimos una vida llena de refranes. Y así conducimos nuestra vida. Frases como: árbol que nace torcido no se endereza jamás. Loro viejo no aprende a hablar. Esos son como todos los versículos del mundo. Y basado en todas esas refranes y costumbres, la gente dirige su vida. Por eso es tan confrontador cuando leemos la palabra y la palabra nos confronta. Y los seres humanos no nos gusta ser confrontados. No nos gusta que nos digan en la cara que estamos viviendo mal. Y Dios no lo hace ni para avergonzarnos, sino para llevarnos a vivir bien. Es como cuando usted educa y corrige a sus hijos y de pronto usted le dice a su hijo: no haga esto. Y cualquier vecino llegar y le diga: pero ¿por qué le prohíbes a tu hijo eso? Y ahí mismo se levanta usted como papá o mamá: porque yo sé que le beneficia a mi hijo. Yo he visto papás así. Papás y mamás orgullosas, como muchas veces hemos estado todos. Establecemos parámetros, reglas que tienen que funcionar dentro de casa. Y a veces usted las hace cumplir. Esto no es un hotel, esto no, aquí no puede hacer lo que usted le dé la gana. Y usted establece que la gente se sujete a su regla. Si cualquiera viniera y le dijera a usted: ¿por qué haces eso? ¿Por qué pones tantas reglas dentro de casa? ¿Y qué dice usted? Porque yo quiero hijos ¿de qué? De bien. Gracias por responder. Hijos de bien. Quiero hijos de bien. O sea que para que sean hijos de bien hay que prohibirle cosas. Para que sean hijos de bien hay que disciplinarlos. Para que sean hijos de bien hay que hacer ciertas cosas que, aunque no nos gusten, como la Biblia dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego viene un gozo apacible a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque si usted no entiende esto, cuando usted va a la palabra, usted se va como va a la palabra con todos los conceptos que tiene, y cuando va a la palabra, entonces usted piensa que esto es historias, cosas que la gente recopiló, y como la está leyendo desde su cosmovisión, con todo el paradigma y los pensamientos que tiene, entonces se bloquea y no recibe lo que Dios nos quería hablar. La Biblia dice que cada historia registrada en la palabra tiene una enseñanza para nosotros. Entonces yo voy a mostrarle por la palabra qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia. La Biblia habla de estos tres personajes aquí, y el versículo 36, escuche bien, nos da el primer detalle. Jesús fue invitado a la casa de un fariseo religioso de aquel entonces. Jesús fue invitado a pesar, y esto es lo impresionante, Jesús fue a la casa del fariseo aún sabiendo que eran invitaciones con alguna trampita. Eran invitaciones que los mismos fariseos, dice la Biblia, que acechaban a Jesús. En Lucas 14, versículo 1, solo voy a leerlo, quizás apúntelo usted, para mostrarle qué es lo que dice la Biblia. Ahí mismo en Lucas capítulo 14 dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Qué era acechar? Acechar es espiar, es observar, es vigilar de alguna manera cuidadosamente, con la intención de que haya para engañar, o que haya alguna trampa en lo cual lo hagamos caer. Esa fue la intención del fariseo. Le acabo de mostrar el texto donde dice que los fariseos acechaban a Jesús, o sea, vivían pendiente, vigilándolo, porque él venía a dar enseñanzas que le estaba derrumbando la estructura espiritual que ellos tenían. Entonces, uno de los fariseos, dice la Biblia, lo invita a la casa. Jesús, te invito a comer. Y Jesús, sabiendo la intención, sin embargo va. ¿Qué sucede dentro de esa invitación?
la Biblia nos da un detalle que están ahí en la mesa y dice, y se sentó a la mesa, el versículo 36. Entonces quiero que me preste su imaginación. Están sentados el fariseo, algunos otros invitados, Jesús, y de repente entra una mujer, escuche bien, una mujer que según el texto no es bien vista por varias razones. Uno, porque la Biblia dice que era pecadora. Segundo, no era invitada. Y tercera, dice la Biblia que se tira a los pies del invitado, a los pies de Jesús, y comienza a llorar, comienza a besar los pies y a ungir los pies. Entonces en esta historia vemos lágrimas, vemos besos y vemos perfumes. Y cuando esto sucede, miren lo que dice la Biblia, cuando esto sucede, el fariseo pone en tela de juicio la divinidad de Jesús. Miren lo que dice el versículo 38. Estoy leyendo Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, ¿qué fue lo que pensó? Dice la Biblia, ¿qué estaba pensando? Dijo dentro de sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Note que ese texto evidencia la intención que él tenía de evaluar la divinidad de Jesús, de poner a Jesús y mirar si era tan profeta como la gente decía, si verdaderamente era el Mesías. Entonces lo invita a la casa, no con una intención genuina, sino con una intención de juzgarlo. Pero dentro de la historia registra que una mujer entra, interrumpe el protocolo de la cena, no importa lo que estaba sucediendo, pero ella se tira a los pies de Jesús, comienza a llorar, comienza a besar los pies de Jesús, comienza a enjugarlos con sus cabellos, mientras que el fariseo, por otro lado, juzgando la divinidad de Jesús y diciendo: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer le está tocando. Ahora, ¿qué nos revela esto a nosotros? El fariseo aquí en este versículo enmarca el prototipo de personas que no aceptan el arrepentimiento de los demás por lo fuerte de su pasado. Permítame repetir esto nuevamente. El fariseo enmarca el prototipo de personas que no acepta el arrepentimiento de los demás por el pasado que tiene. La Biblia no le da ni nombre a esta mujer, sino que le llama una mujer pecadora. Y en aquel entonces una mujer pecadora no está hablando de una mujer. El término pecadora por lo regular era dado o titulado a las mujeres que prestaban sus servicios sexuales a los hombres. Y la Biblia dice que esta mujer pecadora irrumpe ese protocolo y se tira a los pies de Jesús. Este fariseo enmarca a aquellas personas que no aceptan, aquellos que tienen un pasado, que son tocados por Jesús. ¿Ha escuchado usted alguna vez alguien que tuvo un pasado, quizá fue un ladrón, y la gente dice: mírese, bien ladrón que fue, y estáis que metido en la iglesia? Esta que fue bien pecadora, bien habladora, bien sinvergüenza, y es que metido en la iglesia. La gente no acepta que gente que tuvo un pasado, que gente que tuvo una vida alejada de Dios, que venga a que Jesús lo toque. Jesús no rechaza a nadie. Jesús no descalifica a nadie. Si usted viene arrepentido, no importa el pasado, el mundo es el que señala. El mundo es el que etiqueta a las personas y le hace sentir que no cualificas para el reino de Dios. Incluso por eso, cuando usted evangeliza o va a personas a predicar el evangelio, automáticamente la gente se automira y piensa que en la iglesia no hay pecadores, no hay errores, y la gente dice: no, yo soy muy malo,
Yo no merezco estar con ustedes, como si la gente nos viera a nosotros que nunca cometemos errores. La iglesia, yo no sé si esto le va a hacer una buena noticia a usted. La iglesia es conformada por gente pecadora, transformada por el Señor, con una historia que contar. Con una historia que contar. Lo lindo es que Jesús no está mirando lo que está mirando el fariseo. Jesús toca el corazón de esta mujer. Pero como ellos tenían sus propios valores, sus propios estandartes espirituales, entonces le choca y dice, pero si este dice que es profeta, si este dice que es el Mesías, ¿por qué está tocando a esa mujer? ¿Por qué permite que esta pecadora lo toque? Porque eso es lo que hace este glorioso evangelio. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, aleluya, criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, he aquí, hechas nuevas son. ¿Qué dice Isaías 43:25? La Biblia dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo jamás me imaginé que después de estar en una esquina en Colombia, en la ciudad de Medellín, tirando vicio, Dios tocara mi vida y me permitiera rescatar aún personas que estuvieron en la misma condición mía. Que al pasar los años, que un día fue marcado y señalado como esta mujer, pecador, pecador. Este es un marihuanero, este es un vicioso, este es como decían en Colombia, un desechable de la sociedad. Jesús vino a través de este glorioso evangelio y tocó mi vida, y el cielo dijo, yo necesito ese desechable para que predique la palabra, anuncie la palabra, cambie miles de almas por el poder de la palabra. Esto trae victoria a nuestras vidas. Saber que Dios nos puede tocar a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que vivamos, de lo que tengamos. ¿Sabe? La respuesta que Jesús le da a este fariseo es lo que Jesús hasta ahora sigue pidiendo. Revela tres cosas que Jesús sigue pidiendo. Si tú decides invitar a Jesús a tu vida, a tu casa, Él siempre va a pedir estas tres cosas: lágrimas, besos y perfume. Y yo te voy a mostrar bíblicamente qué significa eso. Si tú invitas a Jesús, yo hace 36 años, o voy a ajustar ahora en septiembre 37 años, 36 años de haber conocido a Cristo. Muy joven le entregué mi vida al Señor. Y Jesús en estos 36 años siempre me ha pedido eso: lágrimas, besos y perfume. Esto tiene un significado espiritual muy poderoso. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 44. Versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, y esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La primera acción de esta mujer es la acción de, con sus lágrimas, estar a los pies de Jesús, según el texto, dice la Biblia, y regando mis pies con lágrimas. Esto habla de la acción de lavar los pies. Nos habla del servicio humilde, del servicio humilde y sacrificial que nosotros debemos de entender. La vida del reino de Dios es de servicio, de sacrificio,
por el bienestar de los demás. La vida, entienda esto, la vida del reino de Dios es de servicio, de sacrificarnos por el bienestar de otras personas. Dios, cuando usted entiende esto, a usted no le va a costar venir a la iglesia, no le va a costar orar, no le va a costar salir a predicar el evangelio. ¿Usted no cree que yo también quiero descansar? O como muchos, quedarme en la casa o sacar un domingo para otras personas. Pero he entendido que el reino de Dios es de sacrificio, de entrega, y Jesús me pide esto. Yo tengo que servir al reino de Dios. Por eso nos desplazamos de un lugar a otro, por eso viajamos a otro lugar. Cuando yo llegué, ustedes han escuchado muchas veces mi historia. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi hermano estaba en los vicios, perdido completamente, hermano. Es que otra cosa es ver a mi hermano tirado en el suelo, llorando, pidiéndome que por favor lo librara del vicio, del crack. Ese hombre estaba bien metido y me rogaba, por favor, ayúdame. Si yo entiendo esto, yo no puedo quedarme callado y decirles que es su vida. Usted decidió ese camino, entonces viva como le dé la gana y destruya su vida. Yo decidí esta. No. Si Jesús me pide a mí que lave o que limpie sus pies con mis lágrimas, es entender el servicio. Él está sufriendo, Él está encadenado, y yo sé cómo soltar esas cadenas. Yo sé cómo liberarlo en el poder de Jesús. Yo sé cómo ayudarle a salir adelante. Entonces comencé a sacrificarme, a orar por él, a aconsejarlo, a ayunar, a ser discipulados con él, desplazándolo, llevándolo de un lugar a otro. Pues para la gloria de Dios, para la gloria y la honra de nuestro Dios, a través de este glorioso evangelio, fue el hombre que quedó de pastor en la iglesia que estábamos en Massachusetts. Logramos casarlo, tiene 3 hijos, ahí está al frente. ¿Por qué? Porque entendí que tengo que lavar los pies, hablando de servicio y de sacrificio. Jesús lo hizo. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando la Biblia habla, déjeme hablarle un poco. A veces cuando leemos esto no entendemos porque no nos levantamos en esa cultura. Si yo le hablo de la cultura mexicana en términos, la gente los entiende, o en la cultura colombiana, pero en aquel entonces, cuando se invitaba a una persona a una casa, el anfitrión le daba agua a los pies, o si él le lavaba los pies al invitado, era una muestra de humildad, de bienvenida, de aceptación. Y quienes tenían una posición financiera mucho mejor, entonces usaban esclavos incluso de menor rango. Imagínense, si de hecho ya ser esclavo era algo que la gente miraba de cierta manera como muy bajo. Hay gente que cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mi mamá me mandaba encomiendas, que estaba aquí, y yo, por ponerle conversa, cuando iba a reclamar la encomienda en un barrio, la gente decía, dígale a su hijo que traiga la cédula para ver si es el nombre de él y la cara, para ver si la cédula concuerda, porque no le puedo entregar esto. Y nunca tuve que presentar la cédula, porque la gente cuando me miraba y decía, wow, es la misma cara de su mamá. La misma cara. Y algún día le vamos a la foto de mi mamá. La misma cara. No, ¿cuál cédula? Usted es hijo de doña Nena. Y cuando llegaba, ponía a conversar ahí con las personas y le decía, ¿y usted en dónde trabaja? ¿En qué trabaja en los Estados Unidos? Como para hacer conversa. Oh, yo trabajo en un banco, me decían, trabajo en un banco. Entonces yo estaba en Colombia, no sabía cómo era aquí. Yo, wow, qué rico, contando dólares. Debe de ganar bueno. Y cuando vine a los Estados Unidos, yo también trabajé en banco, pero limpiando los baños del banco y limpiando todas las oficinas. Y me acordé, yo dije, esto era lo que trabajaba la señora en banquitos. Porque a la gente no le gusta, incluso no sé si a usted, a la gente no le gusta ni decir de dónde vive. Por ejemplo, vive en el rancho, tiene que bajarse de aquí del bus y caminar allá a tabaquito y medio, como dice. ¿Dónde vive usted? No, yo vivo ahí en la ciudad. Ahí. O sea, le da pena decir que se tiene que quitar los tacones para ir a la casa.
porque así somos los seres humanos. No nos gusta de alguna manera como que nos digan de dónde somos o de dónde venimos. Hay quienes tienen esa madurez y esa humildad de hacerlo. No importa. No importa, porque así habla la gente. Una vez escuché, me gustó la respuesta que le dio una mexicana que estaba de reina y dijo: esa se le ve que tiene los guaraches puestos. Yo no sabía, nosotros le decimos las sandalias, que los guaraches, ¿guaraches que se dice? Entonces ella dijo: sí, con mucho orgullo yo tengo los guaraches y bien amarrado y bien puestecito, y estaba quedando ahí como rey. Pero hay gente que usa eso para menospreciar a los demás. Entonces note que le digo esto es porque si el anfitrión lavaba los pies del invitado, era una muestra de mucha humildad, de hospitalidad y de bienvenida. Pero quienes tenían dinero se lo daban a los esclavos. Por eso cuando Jesús, dice la Biblia, que tomó un lebrillo o una palangana o una ponchera, como decimos los colombianos, un recipiente, se ciñó la toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que puso las estrellas en su sitio, el que despliega los cielos como una cortina, el que le dijo al mar: llegas hasta aquí, lavándole los pies callosos y mugrosos a los discípulos. Incluyendo a Judas. ¿Serías capaz de lavarle los pies? Piensa en alguien que te hizo daño. ¿Serías capaz de lavarle los pies? Sí, pastor, pero con agua caliente. Porque no. Es más, hay iglesias que hacen lavado de pies. Si yo dijera ahora mismo: hermanos, les espero el domingo, recuerde que vamos a tener el lavatorio de pies, yo le garantizo que no viene casi nadie. Porque los pies, la gente le da pena, quizás por la figura de algunas uñas volteaditas, otras que no tienen buena apariencia, lo que sea. La gente le da pena automáticamente. Yo he estado en iglesia que la gente encorva los pies ahí mismo así, porque es como penoso, es como da pena. Usted se siente mal el venir a lavar los pies a otra persona, o que otra persona le lave los pies a usted. No, eso no se acepta. Pero la Biblia dice que Jesús le lava los pies a los discípulos, y fue tan impresionante porque Jesús ahí estaba mostrando que estaba tomando una posición del esclavo, más rebajado. Y Pedro le dijo: no, tú no me lavas los pies a mí no me lava los pies. Y Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. O sea, si no sirves, si no entiendes que la vida del reino es de servicio, de lavarle los pies a los demás. Así que cada que tú y yo salimos por las calles a evangelizar, es como si le estuviéramos lavando los pies a Jesús. Cuando nosotros salimos a ayudar a otras personas, es como si le estuviéramos lavando los pies a Jesús. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, hermano. Le voy a mostrar, porque la gente no le gusta lavar pies, pero sí le gusta que están en otras posiciones. La gente sí le gusta tener otras posiciones. Miren lo que dice Marcos capítulo 10. No se vaya de Lucas, señálelo ahí. Marcos capítulo 10, retroceda a su izquierda. Antes del libro de Lucas está el libro de Marcos. Marcos en el capítulo 10. Mire cómo somos los seres humanos. Marcos capítulo 10, el versículo 35. Dice la Biblia, voy a leer desde el 33. Marcos capítulo 10, ¿verdad? Le dije capítulo 10. Marcos 10, no es Marcos 9, perdón. Marcos 9, 33. Miren lo que dice el 9, miren lo que dice. Capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Escuche esto: si alguno quiere ser primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Porque dice la Biblia que los 12 discípulos iban diciendo: bueno, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Quién es el que va a mandar aquí? ¿Quién es el que...? Ese es el refrán que hay, que a veces cuando todo el mundo quiere ser el que dirige, todo el mundo quiere ser el líder, refranes que usted ha escuchado: hay mucho cacique y poco indio. Todo el mundo quiere mandar. Estaban los discípulos aquí. ¿Quién será el mayor? ¿Quién va a ser el que va a tomar la posición? ¿Quién va a estar al frente del liderazgo? Jesús le dice: el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, que sea el primero que comience a servir, que sea el primero que comience a lavarle los pies a todo el mundo, que sea el primero que comience a hacer las cosas que Dios habla. Cuando tú y yo, mi amado hermano, somos responsables con los compromisos que Dios nos ha dado, somos responsables con la visión que Dios nos ha entregado, es como si le estuviéramos lavando los pies a Jesús. Cuando tú das un servicio a la iglesia, cuando tú limpias una silla, cuando tú le das la bienvenida a alguien, cuando tú trabajas dentro de la vida del reino, es como si estuvieras lavando los pies de Jesús, como si estuvieras haciendo el servicio de derramar las lágrimas delante de Dios. Jesús sigue pidiendo eso en la iglesia. Por eso cuando hagamos campañas y actividades, cada que usted sale a servir, salimos a servir, sea su casa, sea su esposo, sea su esposa, sea sus hijos, es como si estuviera lavando los pies de Jesús. En Lucas, en la segunda acción, dice la Biblia que esta mujer comenzó a besar los pies. Después de las lágrimas comenzó a besar los pies. El versículo 45 dice: esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Esta imagen representa un corazón agradecido por lo mucho que se le ha perdonado. Y la mejor manera de expresarlo es besando los pies de Jesús. Besando los pies de Jesús. Esto nos habla del agradecimiento, de la adoración que se expresa por lo mucho que ha sido perdonada. Recuerde que era una mujer pecadora. Y por eso Jesús le dice, cuando este fariseo juzgó a Jesús, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y Simón le dijo: dime, maestro. Habían dos personas, uno le debía 500 denarios al otro y el otro le debía 50. Y uno dijo: no tengo con qué pagar, y perdonó a ambos, los perdonó, el que debía 500 denarios y el que debía 50. Y Jesús le pregunta a Simón: ¿quién crees? ¿Quién crees que está más agradecido? Entonces Simón dice: pues yo creo al que mucho se le perdonó. Al que mucho se le perdonó, me imagino que debe de estar más agradecido. Y Jesús le dijo: bien has juzgado correctamente. Y vuelto a la mujer le dijo: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, ella está haciendo lo que tú no hiciste, que estás supuesto a hacer. Entré a tu casa y dice: y esta mujer ha regado con lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso y esta no ha cesado de besar mis pies. Y no ungiste mi cabeza. O sea, Jesús comenzó a reprocharle al fariseo lo que no había hecho. O sea, te invité a mi casa, me invitaste a tu casa y no has hecho lo que estás supuesto a hacer. O sea, cuando usted y yo invitamos a Jesús a nuestra vida y no hacemos lo que estamos supuestos a hacer, nos estamos rebajando a la condición del fariseo. Si Dios entró a tu vida y tú le invitaste a tu corazón, estás supuesto a servir. Estás supuesto a adorar y agradecerle al Señor. El que no adora, el que no derrama sus lágrimas, el que no bendice al Señor, parece que se le ha perdonado muy poco. Yo entiendo que hay gente que todavía no sabe cómo adorar, no sabe cómo bendecir, pero si usted sabe que ha sido perdonado,
Y Dios nos regala un momento como estos de adoración. Y Dios estuvimos en este tiempo, escuche bien. Un servicio siempre se compone de dos cosas. La primera es lo que tú le das a Dios. Y la segunda es lo que Dios te da a ti. ¿Quién está siendo beneficiado aquí? ¿Usted o Dios? Aquí en este momento. Usted está recibiendo la palabra, pero en el tiempo de la adoración es lo que usted le da a Dios. Lo que usted le entrega a Él cuando usted está adorando es como si estuviera besando los pies de Jesús. Cada canción, cada cántico. Si usted sabe que ha sido perdonado, por eso yo les he dicho, usted a veces me ve llorando y quizás puedo ser juzgado por eso. El pastor siempre está llorando. Otro, ¿qué le pasaría al pastor? ¿Qué habría hecho el pastor? Caería el pastor, pero es que él se la pasa llorando allá es que a mí se me perdonó mucho. Y cada que yo estoy en la iglesia, en el tiempo de adoración, yo pienso en este pasaje, viene a mi mente, yo he sido perdonado, he sido rescatado. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no besar los pies de Jesús a través de cada cántico, a través de cada canción, a través de todo lo que se hace en el tiempo de adoración? Por eso es importante entender esto, para que su estilo de adoración cambie. Que no venga de pronto usted a la iglesia y todo el mundo cantando y usted así como un espectador. Yo sé que al principio puede ser así. Y usted no vino a ser espectador de cómo otros adoran. Usted tiene también que derramar sus lágrimas. Usted también tiene que lavar los pies de Jesús. Usted también tiene que enjugarlos con sus cabellos. Eso habla de la adoración, de la entrega, del servicio. Cuando usted se involucra en la adoración, mire, la alabanza a Dios cambia las cosas. Usted puede llegar a un momento cargado, un momento que esté con un problema tremendo. Usted comience a derramar su lágrima delante de Dios. Comience a adorar, comience a bendecir, aunque usted no entienda, aunque no sienta. Adore, adore, trate de, es que pastor, yo no me sé las canciones, pero cuando ibas a una fiesta ni te sabías la canción, ahí estabas. O sea, te involucrabas en algo pagano o en algo, ni te la sabías, pero hasta gagueabas y terminabas aprendiéndotela. Es necesario que si tú vienes, escucha la alabanza, involúcrate, entiende que si has sido perdonado, tienes mucho que agradecer. Si yo soy perdonado y levantado a un nivel mayor, imagínese esta mujer señalada como pecadora. A ella no le importó lo que la gente pensara. Ella no le importó si la llamaban adúltera, pecadora, prostituta. Ella no le importó. Ella comenzó a llorar, a adorar, a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Señor, gracias, gracias, gracias por rescatarme del vicio. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por liberarme. Y esa actitud incomoda a muchas personas. Esa actitud de agradecimiento quizás ponen en tela de juicio, porque note cómo ella derrumbó todo ese protocolo. Ella no le importó en plena comida. Usted sabe que a veces, yo no sé si usted tiene libertad cuando le invitan a comer a un lugar. Usted en la casa, ¿dónde come con más libertad? ¿En su casa o cuando le invitan a otro lugar? Su casa, usted se quita los zapatos. Esto no le importa si ella, no, usted se como que se... Pero está en otro lugar y usted trata de... Si no sabe tomar el tenedor, usted se las inventa. Usted trata de... Y hasta poner los coditos así, como con una elegancia, como ese protocolo. Porque, imagínese, esta mujer acabó con ese protocolo, rompió con todo lo que estaba. Ella dijo: a mí no me importa
lo que esté sucediendo, yo tengo que adorar, yo tengo que bendecir. Imagínense una iglesia con esa mentalidad, que entre y todos comiencen a adorar al Señor, no importa lo que otros piensen. Si le ven, mire, si la corbata se puso así, ¡ay!, y los mocos comiencen a salir. Hay gente que quiere adorar así: aleluya, santo Señor. O sea, como que no pierda la postura. No, si yo he sido perdonado, si yo he sido, a mí no me importa tirarme al suelo si la camisa se salió. Yo estoy adorando a aquel que me rescató, que me salvó, que me perdonó. Cuando yo entiendo esta verdad, hermanos, y cuando yo me remonto en esa posición, mi adoración cambia, mi postura cambia. Porque estoy derramando mi alma delante de Dios sin tanto protocolo, de una manera genuina, de una manera auténtica, hermano, delante de Dios. Y eso es lo que quiero enseñarles. Entiendo que tiene que existir orden, pero también, venga, si usted ha sido perdonado, de lo mejor a Dios. No se la pase como cantan, bueno, me gustó. Entonces ahí donde el Señor le dice a Simón: mira esta mujer está haciendo lo que tú no hiciste. Estás supuesto a darme este protocolo y no lo hiciste, pero ella. Entonces ahí donde Jesús le dice: te digo que tus pecados te son perdonados. Una mujer que irrumpió con el protocolo y terminó siendo bendecida. Terminó siendo bendecida, terminó siendo beneficiada, porque el versículo 47 dice: por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Escuche esto: al que se le perdona poco ama. Usted ve que hay gente que dice: es que yo no soy tan malo. Yo ¿qué malo tengo? Soy un hombre responsable, me mantengo en la casa. De vez en cuando es una... Porque así somos los seres humanos, establecemos como lo que consideramos bueno. No le hago mal a nadie. Trabajo, si me provoca una cervecita o un traguito, me lo tomo tranquilito en la casa. Y cuando ya me siento un poquito así, me voy para la camita tranquilo. ¿Qué mal le hago? La gente establece como su comportamiento y piensa: Señor, ¿estás contento con esto? Como no, sabe, la Biblia dice cómo debemos hacerlo, a la manera de Dios. Esto fue lo que hizo que Jesús le derrumbara todo el protocolo espiritual al fariseo. Termino diciéndoles esto. La última parte, que habla de enjugarlos con aceite su cabeza, sus pies. Esto habla del lenguaje del Espíritu Santo. El aceite siempre ha sido símbolo del Espíritu Santo, del poder del cristiano. Ungir la cabeza con aceite es permitir que nuestras vidas sean controladas por el Espíritu de Dios y comencemos a derramar ese aceite fresco para Jesús. Una vida controlada por el Espíritu Santo es una vida exitosa. Y le voy a mostrar este último texto y voy a terminar con este. El libro de Romanos, en el capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lo voy a leer rápido. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea, las inclinaciones, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El lavar los pies, el ungirlos con aceite, el derramar las lágrimas, son tres cosas que Jesús siempre pide: el servicio a Dios, la adoración, y por último, ser controlados y guiados por el Espíritu de Dios. No por esta carne, no por esta carne, no por los deseos de la carne, sino por lo que el Espíritu hace en la vida de cada uno de nosotros. Jesús dijo: conviene que yo me vaya, y si no me fuera, el Espíritu no vendría. Pero cuando Él venga, Él los guiará, los conducirá a toda verdad. Jesús siempre sigue pidiendo besos, lágrimas, besos y perfume. Yo le invito a que se coloque de pie, por favor. Y aprovechemos quizás 2-3 minutos, no más. Si usted entendió esta parte de derramar su alma, sus lágrimas, yo le invito, por favor, ahí donde usted está, yo le invito a que usted se olvide de lo que están a su alrededor. Piense por un momento en la actitud de esta mujer, que no importando su pasado, no importando lo que otros pensaran, esta mujer comenzó a adorar, comenzó a derramar sus lágrimas, comenzó a servir, comenzó a adorar al Señor. Yo quiero que tú adores. Adora al Señor, adora, iglesia. Adora por un momento en tus propias palabras. Dile al Señor en tus propias palabras lo que quieres decirle. Señor, gracias. Gracias por perdonarme.